Partiendo del principio en el que creo que todos coincidimos de que la Carta Democrática es filosófica y conceptualmente un documento de alto nivel, con muy pocas deficiencias en sus proposiciones, de lo que se trata es de intentar explicar cuáles son las dificultades de aplicación de la Carta Democrática. De ello se ha hablado de manera significativa. Yo quisiera hacer una reflexión en 5 temas que son los básicos, y no se alarmen porque cuando uno dice voy a hacer una reflexión sobre 5 temas, el tema del tiempo es el peor de ellos. Hablamos del poder ejecutivo, hablamos del poder legislativo, del judicial, de los mecanismos de administración electoral y de la libertad de expresión. La Carta Democrática ha funcionado de manera muy importante, aún con algunos defectos que pudiéramos analizar en su aplicación, para la defensa de un poder ejecutivo legalmente electo, legítimamente en el poder y, en consecuencia, defendido cuando éste se ha visto amenazado. Podríamos debatir el tema de Honduras y sus resultados, pero hubo una reacción específica, clara y contundente. El poder legislativo, a su vez, y el caso de Honduras vuelve a ser representativo, puede ser también protagonista de una acción que ponga en riesgo la estabilidad democrática y que, si en el Perú tuvimos un ejecutivo que se comió al legislativo, en Honduras un legislativo que dominó y sacó de su cargo al presidente. El más débil de los 3 es el Poder Judicial. Es muy poco probable que el Poder Judicial se convierta en un poder capaz de desestabilizar el sistema democrático, salvo con fallos que puedes tú discutir, pero que puedes combatir en el marco de la propia democracia. Pero no puede movilizar a las Fuerzas Armadas, como sí eventualmente puede hacerlo, obviamente, el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Quién defiende al Poder Judicial? ¿Cómo logramos que la Carta Democrática, que lo contempla, y muy bien lo ha dicho el secretario general de la OEA, le da una voz a un poder judicial que ha sido vulnerado en su libertad y sobre todo en su independencia como poder? Si el Poder Judicial quiere expresar una denuncia porque de hecho se ha producido un golpe de Estado, es el golpe de Estado blanco más característico de gobiernos democráticos que no ejercen la democracia. Si el presidente de la Corte Suprema de Justicia de un país pide una audiencia a la Organización de Estados Americanos, es muy probable que el Poder Ejecutivo de ese país sea el primero que bloquee la posibilidad de que este presidente de la Corte Suprema sea escuchado. Yo creo que la OEA tiene que analizar mecanismos que permitan espacios para escuchar en libertad a las cabezas de otros poderes, además del Poder Ejecutivo, cuando se producen circunstancias dramáticas de esta naturaleza. Este es un elemento específico que debiera incorporar el espacio del debate libre para escuchar a un representante, en este caso, de un poder del Estado. El otro elemento fundamental tiene que ver con la cuestión electoral. Es decir, el manejo adecuado del órgano electoral es tan sensible como el respeto al Poder Judicial. Si el Poder Ejecutivo no garantiza la independencia de los mecanismos de elección, uno de los aspectos fundamentales del proceso de la democracia se ve vulnerado. Por ahora, hay que decirlo en términos generales, los niveles de administración electoral han sido de buenos a muy buenos, salvo excepciones. Las excepciones son un factor a considerar también para que se pueda establecer no solo una observación, la OEA cumple un trabajo muy importante en este tema, sino ocurrió en el caso del Perú en el año 2000 con decisiones que, por muy duras que sean, marquen claramente una línea democrática de defensa de una elección transparente.
Y el último tema que quiero tocar es el vinculado a la libertad de expresión, traducido en la libertad de prensa. Esto implica una necesidad de un espacio en el que también tú puedas objetar la forma en que desde el Estado se puede o se busca la coerción de los medios. No estoy haciendo referencia al tema de la legislación, no estoy haciendo referencia a la subjetividad de lo que entendemos por libertad de expresión mal utilizada o bien utilizada, sino a casos muy concretos que se están viviendo en nuestros países que responden específicamente a una forma de coerción de la libertad directa de expresión. No si discutimos el monopolio de poder, si los grandes conglomerados están también ejerciendo una suerte de monopolios absolutamente inaceptables. Esta es otra cuestión de debate. Quisiera subrayar estas observaciones y terminar con una reflexión. No pienso que cuando hablamos de vulnerar los derechos y libertades de la América Latina a partir de la Carta Democrática, solamente tengamos que referirnos a 4 o 5 países con la teoría de los países que ustedes están pensando. No, esto tiene que ver para todos. Tiene que ver más allá de las ideologías de centro, de derecha o de izquierda, como una concepción a la que todos estemos dispuestos a aceptar como norma válida. Es decir, cuando tú has firmado en la Carta Democrática que la independencia de poderes es un imperativo, que la coordinación e independencia de poderes es la base del sistema y de su funcionamiento, tú no puedes alegar que haya tendencias en una u otra dirección para vulnerar tus derechos por ese principio de soberanía, de no intervención, que ha sido trascendido por el documento. Quedaría con estas recomendaciones concretas sobre la aplicación de la Carta.